grupo del mercado al que la organización sirve, no pueden estar fallando si no hay un servicio al cliente adecuado. Y también las personas dentro de la organización pueden entonces asumir el liderazgo dentro de la organización para poder salvar a la empresa y poco a poco hacer que los mandos superiores se dediquen y se comprometan con el cambio. Un saludo muy cordial para nuestra audiencia en Colombia. La bella villa, la ciudad de Medellín, formulan la siguiente pregunta en la Federación Nacional de Comerciantes. Escuchemos. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. La unidad básica de la organización es el individuo. Por lo tanto, de su calidad dependerá la calidad organizacional. ¿Cómo desarrollar en cada uno su capacidad de liderazgo interior? Muchas gracias. En la segunda parte de mi presentación hablamos sobre las organizaciones y cuando preguntamos qué tipo de organización cree usted que, en cuál cree usted que se tendría más éxito, y vimos el perfil de ese tipo de organización. Creo que lo fascinante es que en todas partes del mundo donde se plantea esa interrogante, siempre la respuesta es la misma, ya sea en Latinoamérica o en Asia o en Europa o en donde sea. Así que existe el deseo en cada uno de nosotros de trabajar en organizaciones donde se promueve el aprendizaje o donde se promueve el hecho de que nosotros nos mejoremos cada vez más. De tal manera que, para responderle a su pregunta, creo que lo que hay que hacer es crear los ambientes de trabajo donde la gente realmente pueda experimentar esa satisfacción de aprender y de mejorar y de crecer, y de esta manera se pueda repetir este comportamiento. De tal manera que estas son mis sugerencias con respecto a su pregunta. Creo que tenemos el deseo de progresar, de mejorar, y tenemos que crear y trabajar en el ambiente donde eso puede darse. Y los líderes tienen la responsabilidad de dar apoyo a ese tipo de comportamiento. Volvemos a México, desde Tepic, Nayarit. La pregunta la formulan del Instituto Tecnológico de Tepic. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, desde Tepic, Albino Rodríguez le agradece al doctor Hoffman sus ideas sobre las actitudes y el comportamiento de los individuos en las organizaciones. Mire, Kurt Lewin establece que el modelo de aprendizaje por experiencias para las organizaciones, basado en la realidad inmediata, la observación, la abstracción y el compromiso con la acción. La pregunta es, ¿cómo aprovechar las habilidades de aprendizaje desarrolladas por algunos integrantes de la organización para compensar y desarrollar aquellas que no están incorporadas en otros individuos? Gracias. Bueno, esto nos lleva de vuelta a observar cómo la gente toma conciencia y cómo percibe las cosas. Creo que en última instancia nos volvemos a la conversación que hemos tenido con dichos individuos, con esas personas, y ver exactamente cómo ellos ven el mundo, cuál es su cosmovisión, cuáles son los datos que tienen o cuáles son los prejuicios que pueden tener. Y entonces vamos a conversar para poder averiguar todo esto. Ahora, partiendo de allí, en un punto de vista más amplio, ¿cómo respaldamos nosotros los líderes? ¿Qué mecanismos tenemos para dar apoyo a las personas que de hecho están demostrando cómo vamos a lograr el comportamiento que buscamos? Y si esto da un ejemplo para que los demás también sigan por ese camino. Así que vamos a ver cuáles son las actitudes que tiene el liderazgo. Vamos a ver si estamos hablando de un grupo que trabaja y los recompensamos a ellos, y a los que no trabajan no los recompensamos, o
si más bien vamos a buscar una actitud en que queremos que todos participen y todos se dedican y estén comprometidos dentro de la organización, porque esa actitud es la que va a llevar a los resultados. Saludamos ahora a Tamaulipas, México. La formulan la pregunta en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Escuchamos. Sí, muy buenos días. Buenos días. Queremos formularle la siguiente pregunta. ¿Cómo infundir en los niveles directivos el concepto organización que aprende cuando existe incongruencia entre lo que se dice y se hace? Y la principal prioridad es proyectar una imagen en lugar de ocuparse del contenido o esencia. Gracias. Esa pregunta va directamente a lo que se llama intención, a lo que acabábamos de mencionar. Si la intención no está presente, la gente se va a dar cuenta, sin que nosotros nos demos cuenta, porque nuestros comportamientos y las palabras que utilizamos, de hecho, no van a corresponder a nuestras acciones. Si los líderes reconocen que los comportamientos de los demás no son así, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder atacar ese problema? En una organización puede haber un tema de inquietud. Por ejemplo, si este tema se lo aborda con claridad por parte de los dirigentes en las conversaciones y estableciendo claramente de cuáles son las expectativas, con un plazo para el cambio de estas actitudes. Bueno, y si esto no se cumple, entonces esas personas quedan fuera de la organización. Así que parte de la responsabilidad del líder es precisamente expresar claramente cuál es la intención y hacia dónde se va. Si se retira esa persona de la organización, entonces esta organización ya recibe el mensaje, la señal de que exactamente de que la gerencia realmente tiene la intención de llevar adelante su palabra y sus plazos. Así que es importante demostrar que con hechos y no tanto con palabras, ¿no? Sobre las intenciones y todas las filosofías que se aplican. Vamos ahora a la capital mexicana, desde México, Distrito Federal, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuchamos. Muy buenos días, señor Hoffman. Mi pregunta va relacionada con el primer módulo, y esta es de cuáles serían los modelos mentales inadecuados que más se presentan en las organizaciones que desean aprender. Gracias. El modelo mental probablemente tiene más que ver con descubrimiento y tener la mente abierta a diversas posibilidades y tal vez observar las cosas pensando en que sí se puede cambiar algo, se puede hacer alguna contribución. Si yo parto de allí, entonces buscaré las cosas de una forma en que mi mente va a permanecer abierta y no tan cerrada. Y esto lo logro si no estoy en la posición de que, no, esto no me toca a mí, entonces no participo. No, eso está mal. Pero si yo digo, bueno, yo también tengo que ver con esto, yo busco posibilidades, esto me concierne a mí, entonces ese modelo mental va a generar más datos de calidad, desde los cuales podemos tomar entonces una decisión mucho más eficaz. Bueno, y retornamos ahora a Brasil. La siguiente pregunta es formulada desde KTV Communications Limitada en Río de Janeiro. Adelante. Río de Janeiro, ¿le escuchamos? Yes. Sí, por favor, siga. Charles Franken from Anderson Consulting in Rio de Janeiro. Anderson Consulting. Me gustaría saber si desde su punto de vista hay alguna relación entre el tamaño de la empresa y la capacidad para convertirse en una organización que aprende. Si de alguna manera es deseable hacer un desglose de las compañías o hacer que las empresas se subdividan en unidades relativamente autónomas para lograr mayor velocidad en el proceso de aprendizaje dentro de la organización.
Gracias. Creo que al observar la organización vemos que hay muchas organizaciones más pequeñas dentro de una grande, o sea que es un universo subdividido en varios universos más pequeños de acuerdo a sus funciones. Así que si pensamos en la organización como un todo, como un universo y grande, y si la intención de todo ese universo es convertirse en una organización que aprende y el liderazgo, la gerencia siempre da la dirección adecuada, entonces, perdón, estoy resfriado. Si el liderazgo ofrece esa dirección, entonces vamos, y si se subdivide este universo en varios universos más pequeños y esos se convierten en organizaciones más eficaces, ahora estoy hasta perdiendo la voz, discúlpenme, entonces a medida que esas organizaciones se vuelven más eficaces, estoy de acuerdo en que esos entes más pequeños pueden acelerar el aprendizaje y convertirse en entidades, en entes que aprenden. Así que yo creo que esto es muy deseable, ambas situaciones. Creo que la intención de toda la organización es muy importante y que los líderes se propongan llevar eso adelante en la práctica, no solo en palabras, no solo en filosofía. Regresamos ahora a la ciudad de Tijuana. La siguiente pregunta es formulada por la Universidad Iberoamericana, Campus Noroeste, Tijuana, Baja California, México. La participación en la empresa. La participación en la empresa. Bueno. Sí, le escuchamos. La participación en la empresa, el proyecto personal coincidente, el interés por el logro y el orgullo por la aportación, ¿cómo puede darse en un modelo de empresa maquiladora sin identificación con sus gentes y de culturas e intereses distintos? No estoy seguro de haber entendido plenamente la pregunta. Vamos a ver si entendí el contexto para responderle. Si usted tiene una organización multicultural, es decir, que tiene gente de diversos países trabajando en ella, por ejemplo, y que es distinto de la cultura de la organización, creo que allí hay una riqueza que lo multicultural aporta a esa organización. La forma el camino del entendimiento aporta otros puntos de vista a la organización para la cual usted está trabajando, y esa organización en sí misma desarrolla su propia cultura, en los mecanismos que recompensan y animan, alientan las conductas, son los que deben ser observados dentro de la organización, sea de donde vengan de donde vengan las personas que trabajan allí. Y hay que entender para ver si realmente podemos pasar de una zona de confort a una zona de alto desempeño, o si la organización está en un momento en que realmente puede cambiar o que ha aceptado cambiar, pero en todo caso debe haber la intención clara de parte del liderazgo de la empresa y debe tener una visión clara de hacia dónde quiere ir y cuál es la meta y los objetivos a cumplir. No sé si con esto he contestado su pregunta. Bien, ahora viajamos a Apatzingán, Michoacán, México. Del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán formulan la siguiente pregunta. Sí, un afectuoso saludo de parte de la comunidad del Tecnológico Superior de Apatzingán. Nuestra solicitud es la siguiente: ¿nos podría indicar los pasos primordiales para pasar a la zona de alto desempeño y qué características debe tener la organización para que se dé el cambio? Muchas gracias. Para pasar de la zona de confort a la de alto desempeño, realmente hay que
ver el riesgo del temor. Y cuando los empleados tienen mucho temor, entonces se saben que es porque los comportamientos no van a recibir respaldo, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa donde cada vez que alguien traía información al jefe, el jefe principalmente los fusilaba. Claramente esto, por supuesto, cerraba toda comunicación y más bien rápidamente, y entonces, en última instancia, este jefe ya no tenía la información que necesitaba para tomar una buena decisión. Y en última instancia la organización dejó de funcionar como es debido. Y él no había reconocido, no se había dado cuenta hasta dónde influía el comportamiento que él había desplegado. Así que lo importante es que hay que entender el nivel de riesgo que la gente percibe, y esto a lo mejor se lo puede averiguar preguntando, por un lado. Por otro lado, también eso queda demostrado por lo que ocurre cada día. Así que yo lo que haría es tomar conciencia y percibir, darse cuenta, fijarse bien en observando qué es lo que ocurre y tomando realmente abriendo un poco la mente y observando muy bien, porque una vez que tomamos conciencia y nos damos cuenta de qué es lo que hay, cuáles son los riesgos, como líderes, entonces quiero pensar, bueno, ¿cómo voy a animar a la gente a que asume el riesgo y cómo les voy a dar respaldo por eso, por hacer eso? No sé si los voy a felicitar en público o en privado, o voy acaso a invertir más dinero en el proyecto en el que ellos están trabajando porque son gente que asume riesgos, o vamos a dar algún otro tipo de reconocimiento por ese esfuerzo, por ese trabajo, para demostrar a los demás que sí, vale la pena que los demás también asuman riesgo y que sigan ese ejemplo, porque de esa manera van a surgir las ideas y de esa manera la gente va a empezar a concentrarse más y van a cambiar y van a comprometerse y dedicarse totalmente, se van a entregar al problema y lo van a abordar y lo van a desarrollar como es debido. Y ese es algo deseable. Muchas veces hay que ser muy realista de que no vamos a pasar no vamos a pasar este momento de alto desempeño para entrar a una zona de riesgo, ¿verdad? De peligro. Eso no es lo que queremos hacer con tanto riesgo, no. Lo importante es que la gente tome los riesgos que ellos perciben y vean si realmente son verdaderos, reales esos riesgos, y que tomen conciencia de cuáles son las verdaderas implicaciones de sus comportamientos y de cómo es esto en realidad, si es algo de una ilusión, algo que no es, o si es real. Bueno, regresamos ahora a Lima, Perú. Una participación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Escuchamos. Buenas tardes, doctor Hoffman. Aquí hay una pregunta que comprende dos partes. La primera es, para que una organización sea organización que aprende, ¿cuál es la intención esencial del planteamiento? Que el trabajador entienda y se identifique con la empresa para maximizar sus resultados, o que las intenciones de la cultura organizacional de la empresa permitan al trabajador realizarse como persona. Y además, para tener éxito en lograr una organización que aprende, ¿basta con manejar adecuadamente la cultura de trabajo o se requiere además del uso de tecnología avanzada? Gracias. Okay. The first question, la primera pregunta creo que se resume en algo que había dicho acerca de que el núcleo de la organización que aprende es el compromiso, la entrega, la intención de los líderes y la dedicación a dar apoyo para que todos puedan lograr su realización personal y el crecimiento, desarrollo personal. Esa es la base, o de cierta manera el valor fundamental de la organización para que ésta se convierta en una organización que aprende. Con relación a manipulación de la cultura, no sé si se trata de manipulación de la cultura, sino más bien de entender el impacto que tiene la cultura y el comportamiento que
que se recompensa o se presenta para que la recompensa sea más, que dé más apoyo a la intención. De esta manera uno establece los mecanismos alrededor de esa intención para que los comportamientos cambien. No sería eso manipulación de la cultura, sino migración tal vez. Gracias por las excelentes preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, señor Hoffman. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 21 de noviembre en el siguiente programa de nuestra serie Estrategias para la Competitividad Global, intitulado El manejo estratégico de recursos ambientales, el verdadero reto ejecutivo de hoy. Para mayor información sobre los programas del ITC que se ofrecerán este año y en 1997, pueden consultar ustedes sus paquetes de apoyo en donde se indican las fechas y temas específicos de los programas. Si está interesado en participar en programas de entrenamiento que serán ofrecidos por el International Training Center, por favor comuníquese al centro por medio de carta, teléfono o fax. A nombre de todos los que colaboramos en el International Training Center, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.